Cierre de campaña en Bolivia, donde habrá elecciones pasado mañana, domingo, elecciones presidenciales. Evo Morales, presidente de 2006, se cerró en El Alto, cerca de La Paz, ahí, su feudo, digamos, y allí dijo que va a ganar por paliza. Carlos Mesa, Santa Cruz de la Sierra, allí dijo o apuesta al balotaje, a la segunda vuelta. Para analizar este tema estamos con Pablo Stefanoni, periodista, historiador, que ha vivido en La Paz justamente. ¿Puede perder Evo? Puede perder Evo, puede ganar también, pero es la primera elección que podía ganar, siempre fue así, porque ganó todas las elecciones de 2005, cuando ganó con más del 50%, y esta es la primera vez que puede perder, sobre todo si no logra ganar en primera vuelta, y por eso toda la estrategia está centrada ahí. En Bolivia se gana o con 50% o con 40 y 10 de distancia. Entonces ahí está, porque en segunda vuelta se va a concentrar todo el voto contra Evo y ahí puede estar en dificultades. eh, y de hecho todas estas 2 semanas está viendo como un corrimiento hacia el voto útil que está encarnado en Carlos Mesa, el competidor más cercano, el expresidente. Veamos qué dijeron cada uno en los cierres de campaña. Aquí estamos para defender la democracia, aquí estamos para construir democracia y para hacerlo aquí estamos a cara descubierta, a pecho descubierto, para ganar las elecciones del 20 de octubre y las vamos a ganar. Santa Cruz, su pueblo pacífico, quienes intentan la violencia, atentan contra la democracia, no al instrumento político. Pero el pueblo, el mundo está viendo de dónde vienen las agresiones de pequeños grupos. Hermanas y hermanos, mientras estemos unidos, vamos a seguir derrotando a la gente que no quiere al pueblo boliviano. Campaña dura, campaña cada uno por su lado y evidentemente, bueno, el sesgo neoliberal que le atribuye Evo Morales a Mesa, digamos que va por el factor ideológico, pero también hubo en las últimas semanas incendios que aparentemente, dentro de lo que cabe, beneficiarían el voto para Mesa. Sí, los incendios cambiaron, no sé cuánto se puede trasladar al voto, pero sí cambiaron como el estado de ánimo de la oposición y consolidaron sobre todo a la oposición en Santa Cruz, donde Evo Morales siempre fue un territorio más hostil, pero Evo Morales en 2014 ganó en Santa Cruz. Ahora hay como una especie de reactivación del regionalismo cruceño, tiene que ver con los incendios y con cuestiones de política interna de Santa Cruz, y ahí hubo un cabildo muy grande que después trató de ser imitado en otros lugares, como cabildo ciudadano sin que estuvieran los líderes políticos, llamando al voto útil contra Evo Morales. Vamos a ver las encuestas, a ver cómo dan las encuestas. Félix Taylor. Exactamente, Jorge. Bueno, las encuestas según Vía Ciencia SRL, esta consultora asegura que Evo Morales va a obtener el 38,8% de los sufragios, seguido por Carlos Mesa con el 28,4%, vemos una diferencia de 10,4 puntos, 9,6% para Oscar Ortiz y Víctor Hugo Cárdenas obtendría el 5,9%. Esto es lo que dice Vía Ciencia SRL. Pero vamos a ver qué es lo que está destacando Ipsos. 40% para Evo Morales, según esta encuesta. Carlos Mesa obtendría el 22%, ya hay una diferencia de 18 puntos allí. Oscar Ortiz, 10% y Víctor Hugo Cárdenas, 6%. Ese es el estudio de Ipsos. ¿Y qué pasa con UMSA y Fundación Jubileo? Para Evo Morales tendría el 32,3% de los sufragios, seguido por Carlos Mesa con el 27%, Oscar Ortiz con el 9,2% y Víctor Hugo Cárdenas el 6,8% según UMSA y Fundación Jubileo. No hay una sola que se parezca, Pablo. No. Bueno, ese es el tema de esta elección en Bolivia, que hay una guerra de encuestas donde el oficialismo tiene sus encuestas, la oposición tiene sus encuestas, no dan nada que ver unas con las otras. Algunas, las primeras veíamos, ganaba Evo en primera vuelta, además siempre hay que considerar que siempre hay un poquito más de votos para Evo porque el campo, que es donde Evo es muy fuerte, está en general poco encuestado, ¿no? Está subestimado en las muestras, pues es caro ir a medir al campo, está más aislado. Entonces siempre Evo sube un poquito más. Pero después tenemos encuestas de la oposición que están mucho más cerca. Entonces hay una guerra tal de encuestas en estas últimas semanas que las encuestas perdieron cualquier valor para predictivo, ¿no?
Pablo, en general conocemos todos a Evo, es presidente de Bolivia hace muchos años, sabemos quién es y lo tenemos identificado. A ver si nos podés contar un poco mejor quién es Carlos Mesa, o sea, cuál sería el perfil ideológico de Mesa. ¿Y él tuvo relación con Evo? De hecho, en algún momento Evo lo designó para negociar algo. ¿Cómo es eso? Bueno, Carlos Mesa fue presidente de Bolivia y un dato importante en su biografía, es historiador también, fue periodista importante en la televisión, es una figura muy conocida, muy importante en la historia reciente de Bolivia. Fue presidente, renunció a la presidencia. En realidad él llega a la presidencia como vicepresidente de Gonzalo Sánchez Lozada. En la guerra del gas, Sánchez Lozada huye de Bolivia, él asume y después él mismo renuncia como parte de los coletazos porque él se negó a nacionalizar el gas. Después quedó fuera de la política y él vuelve en realidad un poco a la escena pública por lo que vos decís, porque Evo Morales lo nombró como vocero de la causa marítima, que fue la demanda contra Chile para tratar de reconquistar derechos sobre el Océano Pacífico a través del Tribunal de la Haya. Y ahí hizo un papel importante y volvió como a la escena y con una oposición sin candidatos con chances de disputarle a Evo, se empezó a ver en las encuestas que Mesa era el único que tenía alguna posibilidad y ahí es donde se lo convence incluso contra su voluntad en un comienzo. Justamente esa situación de La Haya en la que va Evo Morales contra Chile y que los tribunales no le dan a Bolivia la posibilidad de tener un derecho para renegociar este tratado, más los fuegos son una de las debilidades de Evo Morales en el último tiempo. Pero mi pregunta es si hubo una tercera debilidad ante estos comicios en los que vos bien marcás, que es la primera vez que puede perder, no es el afán de haberse querido perpetuar precisamente habiendo sido un presidente histórico, habiendo significado tanto para Bolivia, habiendo incorporado esta manera, este capitalismo tan próspero para Bolivia y finalmente... Mirá dónde estamos. No, sin duda, más que el fuego, más que el mar, lo que incide en esta elección es que Evo se postula por un fallo del Tribunal Superior de Justicia en contra de lo que dictaminó un referéndum, que Evo pierde por muy poco, pero lo perdió en febrero de 2006, y por eso escuchaba recién a Carlos Mesa en ese extracto hablar de recuperar la democracia, o sea, hay todo un discurso democrático de la oposición acusando a Evo de que esta candidatura no sería legal, digamos, ¿no? Y es efectivamente, y además hay un cansancio por el tiempo que pasó, pese a lo que vos decías, el éxito económico que es indudable y ahora 14 años está rescatado por toda la prensa internacional, ¿no? 40% y 10% de diferencia es lo que necesitaría Evo Morales para su cuarto mandato. Parece mucho. Bueno, es el presidente que más tiempo estuvo en el poder en Bolivia desde la fundación de Bolivia, en un país que además no tiene tradición de reelección. No hubo reelecciones en la historia de Bolivia. Pablo, ¿cuál es el corte de clase o socioeconómico y el corte regional del voto? Es decir, la de Mesa es una candidatura netamente blanca, ¿hay algo de voto indígena, hay algo de voto urbano? ¿Cómo es eso? Sí, hay varios como clivajes, por decir, en Bolivia. Uno es rural, urbano. Evo Morales empezó en el campo y las ciudades siempre ganó por el voto urbano, pero siempre fue un voto menos fiel. Ese es uno, y claramente Carlos Mesa tiene mucho más voto urbano que rural. El otro factor es regional. Santa Cruz va a votar aparentemente muy fuerte esta vez contra Evo Morales. Y efectivamente, como decís, una debilidad de la candidatura de Carlos Mesa es que conectó poco con los sectores populares. Vamos a ver de todos modos qué pasa. Por lo menos, si uno mira, efectivamente Evo tiene mucho más vínculo con los sectores populares y eso es una fortaleza. Yo creo que son dos las fortalezas de Evo hoy, o tres: la economía, el control del Estado y la conexión con lo popular que Evo tiene. Y la debilidad es la que decía Natalia, la sensación de que se perpetúa en el poder y se presenta elección tras elección. ¿Cómo es la relación de Evo Morales y de la Bolivia de Evo Morales con los Estados Unidos? ¿Por qué no es tan traumática como la de Venezuela? ¿Hay un doble juego ahí entre Evo y Washington? No sé, creo que quizá para Estados Unidos no es tan importante y por eso no... En realidad Evo echó en el 2008 al embajador, fue un acto histórico para Bolivia. Ningún presidente que no fuera Evo Morales se hubiera animado a declarar persona no grata al embajador de Estados Unidos, que siempre fue considerado un poco un virrey en Bolivia, ¿no?
Yo creo que quizás para Estados Unidos no es tan estratégico, no hubo tanto... Pese a la droga, digamos, Hubo... a la geopolítica A la del narco. el punto podría ser ese. Evo Morales de todos modos se radicó también, no se descontroló la cuestión de la coca bajo Evo Morales, aunque hay toda una discusión si hay más narcotráfico, pero no hay carteles, no hay una situación de violencia vinculada a las drogas, y entonces creo que tampoco para Estados Unidos era tan estratégico, y Evo Morales nunca tuvo interés en reponer embajadores y en normalizar más las relaciones. De haber segunda vuelta sería el 15 de diciembre, campaña para largo. Para largo y con un Evo que sí se debilitaría si va a la segunda vuelta. Pablo, gracias, No, gracias a por ustedes. acompañarnos. Pausa, volvemos.